Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos nuevamente. Entonces, para comentarles que en esta ocasión pues vamos a estar compartiendo el tema de la Revolución Rusa. Muy atentos a la explicación. Fue uno de los procesos históricos más importantes del siglo XX, tanto a nivel político, económico, social y cultural, que se llevó a cabo en Rusia. Durante este periodo se quería derrocar el zarismo, gobierno precedido por el zar, y establecer una nueva forma de organización política. Tal hecho despertó el interés entre los obreros y los sectores populares de todo el mundo. Algunos antecedentes para llevar a cabo la revolución son los siguientes. A finales del siglo XIX, Rusia era un país con una economía mayormente agrícola y una industria deplorable. Por otro lado, los campesinos, ¿sí? Las personas, sobre todo los campesinos y el naciente proletariado, tenían pocas posibilidades de ascenso social en este territorio. La sociedad rusa era una sociedad estamental y su régimen político, ¿sí? Su régimen político era la autocracia, el cual más que todo es un sistema de gobierno en el cual solamente el poder recae en la figura, ¿sí? En la figura de una sola persona, ¿sí? En una sola figura. Y en ella, ¿sí? Ella es la que toma las acciones y decisiones, y estas acciones y decisiones en el poder no están sujetas ni a restricciones legales externas ni a ningún mecanismo regulativo de control popular. Eso quiere decir que el zar tenía todo el poder absoluto en esta Rusia, ¿sí? Él estaba dirigido y él hacía lo que quería con su territorio. El régimen zarista, ¿sí? O el zarismo en Rusia era apoyado por la burocracia, la nobleza terrateniente y sobre todo por la Iglesia Ortodoxa. Cada uno de estos sectores sociales lo hacía obviamente por un interés particular, ¿sí? El cual era obtener un beneficio por tal apoyo. Debido a todo esto que estaba sucediendo entonces en Rusia, con un gobierno autoritario, un gobierno que tomaba decisiones apresuradas y sobre todo en favor de unos y sobre todo teniendo en cuenta o no teniendo en cuenta, mejor dicho, a otros, en este caso a las clases populares y al campesinado, ante esta situación que se vivía en la Rusia, ¿sí? O en Rusia, como la falta de alimentos, de recursos, la desigualdad social sobre todo, entre muchos aspectos que buscaban mejorar la condición de vida de los más necesitados en esta zona. Por allá, en el año de 1898, surgió el llamado Partido Obrero Socialdemócrata, el cual reunió a muchos opositores del gobierno zarista. Para el año de 1903, el Partido Obrero Socialdemócrata se dividió en dos facciones, unos conocidos como los mencheviques, quienes estaban interesados en realizar unas reformas moderadas, y los bolcheviques, que eran partidarios de las ideas de Karl Marx, ¿sí? Pero querían una revolución social, con el fin de instaurar un gobierno comunista en Rusia. Los mencheviques eran un movimiento minoritario, tenían como líder, ¿sí? O su líder era Yuli Martov, y en 1912 se separaron de los bolcheviques por las diferencias ideológicas que tenían cada uno de los partidos, ¿sí? Cada uno de los, en este caso, de las facciones de este partido obrero socialdemócrata. El menchevismo pasó a ser perseguido porque esa minoría era la minoría, mientras que la otra facción, los bolcheviques, se le conocían como la mayoría, ¿sí? O era la gran mayoría del pueblo ruso. Los bolcheviques, quienes tenían como líder a Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, eran la mayoría y eran más radicales. Estos eran partidarios de la toma del poder, luchando contra el zarismo y también contra la burguesía liberal que hacía parte de las clases sociales altas de la Rusia de inicios del siglo XX y sobre todo de parte del siglo XIX. La Revolución de Febrero de 1917.
Causas inmediatas. Al entrar en guerra, el sistema social ruso sufrió una profunda desestabilización debido a una serie de elementos que se fueron desencadenando. Cabe resaltar que Rusia era un país netamente agrícola, ¿sí? Motivos por los cuales, o en su gran mayoría agrícola, motivos por los cuales el hecho de que se llevasen los hombres a la guerra no era conveniente para este imperio, ¿sí? Este territorio. Algunas de las causas inmediatas de la revolución de 1917, sobre todo de febrero, fueron las siguientes. La movilización de cerca de 15 millones de hombres procedentes en su mayoría de las áreas rurales. El deterioro de la infraestructura que apenas comenzaba a desarrollarse, ¿sí? El daño de la incipiente planta productiva debido a que Rusia, por ser obviamente un país, digamos un territorio prácticamente rural, el 73-74% rural, o de sus personas o de sus habitantes, mejor dicho, vivían en el campo, no podían escasear la mano de obra, ¿sí? La falta de armamento moderno que compitiera con la tecnología alemana, el intenso frío del invierno, el hambre, la corrupción y la desorganización de los dirigentes del ejército ruso hicieron de esta una revolución que estaba a punto de estallar y que tenía varios motivos. Otra de las causas también fue la falta de víveres, ¿sí? Lo que incrementó, o más que todo por el incremento de los precios, ¿sí? Desencadenando una serie de olas de huelgas. La participación de Rusia en la guerra mundial agrava las dolorosas condiciones del pueblo, ¿sí? O de vida del pueblo, y aumenta el grado de desesperación y deseo de cambiar la situación. En 1911, Grigori Rasputin, un monje, intervino en asuntos de gobierno, ¿sí? Y designó a muchos altos funcionarios aprovechando la confianza que se había ganado del zar. Era una de las personas o la mano derecha del zar, sobre todo porque le leía supuestamente el futuro. Él se había ganado la confianza del zar, sí, y de su familia, y cuando éste se fue a la guerra, pasó a controlar el gobierno. Debido a esas acciones tomadas por Rasputín, el 30 de diciembre de 1916, Rasputín fue asesinado por aristócratas rusos por creer que éste estaba conspirando con Alemania. Obviamente, eso fue lo que se creyó y por ello fue asesinado dicho monje. Obviamente hay que tener en cuenta algo que detrás de las espaldas del zar Nicolás II, él estaba jugando sobre todo a gobernar Rusia como si él fuera el zar, simplemente porque se había ganado su confianza. Cabe resaltar que Nicolás II ni Rasputín hicieron nada por Rusia. Los dos siempre lo que hicieron fue, sobre todo esta familia zarista, hicieron fue aminorar las condiciones de vida de las personas, sobre todo el campesinado y los sectores populares y obreros que hacían parte de dicho territorio. Protestas callejeras en el Día Internacional de la Mujer, 23 de febrero, 8 de marzo en Occidente, conducen al estallido de la revolución, constituyéndose entonces el Soviet de Petrogrado, en la ciudad de San Petersburgo, debido al racionamiento del pan y del carbón en pleno invierno, un conflicto que sería crucial en la historia de Rusia, porque a partir de ahí entonces se da lo que se conoce como la caída del régimen zarista, las huelgas, una ola de huelgas que se comenzaron a dar sobre todo en este territorio, donde lo que se hacía era reclamar las mejores condiciones de vida del pueblo. Algunas de las causas de la caída del zarismo son las siguientes: continuas derrotas, incompetencia militar debido a que no tenía una tecnología armamentística, pérdidas territoriales porque Rusia, debido a que se tiene que retirar, o sus tropas son retiradas de la guerra, ¿sí? Cuando se firma el Tratado de Brest-Litovsk en el año 1918, pierde varias zonas territoriales, y eso ocasiona también sobre todo que se lleva a cabo lo que tiene que ver con la independencia, en este caso, de
algunos de los pueblos que hacían parte de Rusia, como los ucranianos. Hubo 2 millones de muertos, ¿sí? Sobre todo en este territorio. Las tropas quedaron desmoralizadas debido sobre todo a las derrotas que se dieron durante la Primera Guerra Mundial, desabastecimiento en todo el territorio también, tanto de las tropas como de las personas que estaban en Rusia, y una subida de precios sobre todo en los alimentos fundamentales y el hambre que estaba pasando la población. Eran varias o fueron muchas de las causas que llevaron a que se diera o se llevara a cabo la caída del zarismo y se llevara a cabo sobre todo la revolución rusa. Entonces, como estamos hablando de que la caída del zarismo se da por la creación o constitución del Soviet de Petrogrado, hay que conocer qué son los soviets. Los soviets, más que todo un soviet en ruso, consejo, es una asamblea convocatoria, concilio, consejo obrero de trabajadores, ¿sí? En pocas palabras, puede decirse lo que ustedes conocen ahora como un sindicato, ¿sí? Para comprender también otro concepto, ¿sí? Nos remontamos a definir qué es la Duma. ¿Qué es la Duma? La Asamblea Legislativa Rusa o también cualquiera de las diferentes asambleas representativas de Rusia. La Duma va a cooperar con el gobierno provisional que se formará después de febrero, ¿sí? Cabe resaltar algo que la Duma también se conoce como el Parlamento ruso. El día 27 de febrero, al llegar al Palacio de Invierno, los obreros fueron recibidos por Alexander Kerensky, quien se encuentra a la izquierda de la pantalla, ¿sí? Un diputado menchevique que respaldó dicho movimiento. Ese mismo día se constituyó el Soviet de Petrogrado y en poco de una semana se organizaron varios soviets en las diferentes ciudades o varias ciudades de Rusia. Esos nuevos soviets, junto con la huelga general de obreros, campesinos, mujeres y soldados, logró echar al zar. Se estableció entonces así un gobierno provisional, el cual estaba encabezado por el príncipe Georgi Lot, quien tenemos a la derecha, ¿sí? Un noble de tendencia liberal, y tenía a Kerensky como ministro de Guerra y Justicia. Fue este gobierno provisional, o mejor dicho, este gobierno provisional estaba conformado por liberales burgueses y socialistas moderados, dos facciones de diferentes partidos políticos de Rusia. ¿Cuál era su objetivo principal? Pues era crear una revolución democrática burguesa. Estos contaron entonces a su vez con el apoyo o con la colaboración de los soviets, ¿sí? Que en su mayoría estaban en manos de los mencheviques. En el verano de 1917 se estableció entonces un nuevo gobierno provisional, ¿sí? Precedido por el socialista moderado Alexander Kerensky, quien intentó proseguir la guerra. La idea de la revolución llevada a cabo era obviamente que Rusia no volviera a participar en la Primera Guerra Mundial, pero Alexander Kerensky, cuando estuvo en ese gobierno provisional y en el poder, tuvo la gran idea de volver nuevamente a la guerra. Dicho esto, ocasionando esto, lo que hizo Kerensky más que todo fue que los bolcheviques, ¿sí? Se tomaran el poder en Petrogrado y derrocaran al gobierno del mismo. El Congreso de los Soviets, dominado por los bolcheviques, asumió entonces el poder. Se formó un gobierno de comisarios del pueblo que buscó más que todo el respaldo popular con las negociaciones de paz y la abolición de la propiedad de la tierra. Quiere decir, lo que se buscaba aquí era la repartición de forma igualitaria sobre todo de la tierra, más que todo otorgándosela a los campesinos, quienes eran las personas que en su gran mayoría eran las que ocupaban dichas zonas rurales o eran las que estaban en la Rusia. La gran mayoría de la población rusa, recuerden que era campesina. Lo ideal era entonces entregar las tierras a estas personas para que se llevara a cabo entonces una producción, ¿sí? En el año 1918 y 1921, entre ese periodo, entonces se da una guerra civil. Y dicha guerra civil, en dicha guerra civil se firma el Tratado de Brest-Litovsk, por la cual Rusia abandonó entonces así la guerra, aceptando grandes pérdidas territoriales, entre las que se destacan sobre todo los pueblos, algunos de los pueblos que hacían parte, como los ucranianos, quienes buscaron independizarse. El estallido de esta guerra civil en la que los bolcheviques entonces se enfrentaron
y derrotaron a las tropas contrarrevolucionarias, ¿sí? Que estaban apoyados por los ejércitos mercenarios de algunas de las potencias europeas. Fue una de las guerras civiles, sobre todo, que dejó un saldo de 7 millones de muertos, ¿sí? Esta guerra civil que se llevó entre el año de 1918 y 1921. Este triunfo de los bolcheviques en la guerra civil asentó más que todo se asentó más que todo en la disciplina, ¿sí? Eh, Ejército Rojo, ¿sí? Porque el Ejército Rojo, que estaba dominado sobre todo por los que era, el que hacía parte de los bolcheviques y que era precedido por Lenin y Trotsky, ¿sí? Y que fue creado más que todo por León Trotsky, y sobre todo la policía política, que también apoyaba sobre todo estos ideales revolucionarios que traían estas personas, ¿sí? Las llamadas, sobre todo, que van a formarse más que todo en las llamadas KGB, ¿sí? O Comités de Seguridad del Estado. Los bolcheviques, que más tarde van a dar entonces origen al Partido Comunista, no obtuvieron la mayoría de la asamblea, sobre todo de votación en la asamblea constituyente, ¿sí? Que se llevó a cabo en 1918, por lo cual Lenin, o Vladimir Ilich Ulyanov, ordenó disolver e iniciar entonces una dictadura. Muy bien, estimados estudiantes, entonces pues me despido nuevamente. Muchas gracias por su atención y con la cabeza en alto, rememorando las palabras del Che. Recuerden que el eslabón más alto que puede alcanzar la especie humana es ser revolucionario, ¿sí? Para que tengan eso presente. Nos vemos en una próxima ocasión y gracias por su atención, queridos estudiantes.